Hola, mi amor. No sé qué decir. Quería grabarte un video solamente. Nada en particular. Estoy cerca de donde estaba ayer, pero no en la misma zona. No quiero hablar porque después tengo que traducir mucho. Bueno, ayer no fue tanto, pero igual. Igual es bastante. No sé cómo lo hace la gente para grabar tantos videos seguidos. Tienen que editarlos, ponerle subtítulos. Es demasiado. Para mí es demasiado. Encima estoy súper incómodo acá. Me duele el coxis. No sé de qué hablar hoy día. ¿De Dios? ¿Podría hablar de Dios? ¿Qué es Dios? Y los falsos dioses. Gente que se cree Dios. Eso podría conversar hoy día. Oh, realmente me duele el coxis. Mucho. Pero no quiero caminar tampoco. Me siento cansado. Ayer hice mucho ejercicio. Un niño andando en bicicleta. Pasó varias gente en bicicleta. Pasaron varias personas en bicicleta. Lamentablemente mi bicicleta está rota. Tengo que repararla. Me hace falta un trípode para poder poner la cámara. Poner la cámara ahí y poder conversar tranquilo. Tengo uno en la casa, pero no me sirve. Le faltan los pies, las patas. Llega mucho viento acá. ¿Dónde te puedo llevar? Para que conozca. Podría buscar otra plaza, pero esta es la que está más iluminada. No me gusta estar en lugares oscuros. Nunca me ha gustado estar en lugares oscuros. O como rodeado de cosas. Entre más libre el espacio, mejor para mí. Como que me siento más libre. Libre de correr si tengo que correr. Pelear si tengo que pelear. No me gusta estar en lugares encerrados. Como rodeado de árboles y casas. No me gusta. No me gusta estar en la pieza tampoco. Es desagradable. Llegué como de mi brazo para mantenerme con la cámara en la cara.
Buenas Hola, tardes. buenas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Dios me lo bendiga. ¿A usted también? Gracias. Eso, Dios. ¿Qué es Dios? Mira, me acordó. La persona que pasó recién me acordó de Dios. ¿Qué es lo que cree la gente de Dios? Como que es un ser, un hombre. Ah, un hombre en el cielo. No es un hombre en el cielo. Es el cielo. Es todo. Dios es todo. Hay gente que cree que haciéndole favores a Dios va a obtener beneficio. Cuando Dios no funciona así. Uno tiene que actuar esperando un beneficio a favor. Pues sí, no lo sé. Porque esperamos un beneficio. Pero es lo mismo que el karma. Hay textos que hablan acerca de que el karma es solamente un mecanismo para mantener a la gente esclava. Pero tiene que haber un mecanismo que ponga un balance en todo esto. Porque hay gente muy mala. Hay gente muy mala. Y no pueden salirse con la suya. No pueden salirse con la suya siempre. Hay gente muy malvada. Sería injusto que no hubiera un balance cósmico para semejante tortura. Y si no existe, vamos a tener que inventarlo. Los seres humanos. Hay que poner un balance a todo esto del alma. Si no existe, el hombre tiene que crearlo. Porque tiene que haber un balance. No puede andar gente libre haciendo las estupideces que se le paren el culo. Cuando quieran, donde quieran, con quien quieran. No puede ser, ¿cierto? Probablemente ahora no tenemos la tecnología para acceder al alma con tecnología. Pero en el futuro sí va a existir. Me pregunto si ya me están interviniendo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me dejan tranquilo? Nos vamos a un cigarro. Te dejan mirando al cielo. Estoy muy incómodo. Ahí sí, a ver, ahí sí. Estoy usando mi pierna como soporte. Sí, está más cómodo este lugar. Quería llevarte a una plaza que está cerca de acá, pero está muy rodeada de cosas, de casas, de árboles. Aunque podría terminar el video ahí. ¿Por qué los animales, o sea, por qué las personas tienen mascotas animales de mascota? Ese es el punto. Eso es lo que quiero decir. ¿Por qué las personas tienen animales de mascotas? ¿Por qué tienen que tener mascotas? No entiendo. ¿Para qué? ¿Por qué domesticar? Como decía el Principito, domestícame.
El Principito es un excelente libro, todos deberían leerlo alguna vez. Me da mucha pena que muriera al final. No pensaba que el Principito iba a morir. Bueno, se supone que no murió, pero era su forma de viajar entre planetas. Habla del alma, yo creo. De las encarnaciones. Tenía que morir en la Tierra para viajar con su alma libre por el espacio. Volver a su planeta. El Principito. ¿Era un zorro? Sí, era un zorro. Que le decía domestícame. Deja de ser un zorro cualquiera. Para hacer un recuerdo. Algo importante en tu vida. Una rosa. Es una rosa cualquiera. Sin embargo, es la única en su planeta. Todos somos únicos de cierta forma. Únicos en nuestro planeta. Quizás Dios nos hizo así, para volver al tema de Dios. Nos hizo únicos. Hoy día tuviste un día súper ajetreado. Yo no soportaría un día así. No me gustan los días ajetreados. Como que estarme moviendo de un lugar a otro. Moviéndome de un lugar a otro constantemente. Eso es desagradable. No me gusta. Tampoco me gusta estar quieto, pero no me gusta estar moviéndome de un lado a otro. Tengo que modular también para poder hacer la transcripción después del video. Y me cuesta modular bien porque soy chileno. Y los chilenos no hablamos bien español. Nos cuesta hablar español. Pero hay gente que habla muy bien en Chile. Tiene una buena elocuencia. Pero no es mi caso. Me gustan los perros grandes, no me gustan los perros chicos. Nunca me han gustado los perros chicos. Armán. Armán es un perro grande. Esos perros me gustan a mí, no me gustan los perros chicos. Hay gente que le gustan esos perros chicos, parecen lauchas, parecen ratones. No me gustan. Prefiero un perro de verdad. No una imitación de perro. Hay tantos de esos acá. Yo creo que allá igual. La gente le gusta los perros chicos. Tienen muchos perros chicos. A mí no me gustan.
Prefiero un pastor alemán, o un Sheltie, o un Border Collie, o un San Bernardo, un perro grande, como un caballo, un perro gigante. Que yo creo que me voy a ir moviendo de acá. ¿Por dónde te puedo llevar? Que no haya mucho tránsito, porque hay harto tránsito acá de auto. Es sofocante la weá. Weá es cosa o algo. Depende del contexto en que lo diga. Hay palabras chilenas que tienen muchos contextos. Weón, por ejemplo, es estúpido. Al mismo tiempo significa amigo. O alguien. Depende del contexto que lo diga. Ese weón, ¿cómo estáis, weón? Depende. Ese weón es mi amigo. Y así. No sé cómo voy a transcribir eso. No sé cómo lo voy a traducir. No, creo que no tiene traducción. Quizás qué palabra va a poner. Por weón. Tiene que haber una palabra en ruso que sea como eso. No sé. Pero algo se le va a ocurrir al traductor. Poner en su traducción. Ya, mi amor. Vamos a movernos de acá. Voy a pararme. Se me calambra la pierna. Mi pobre pierna. Tan viejo estoy. No me considero viejo. Sin embargo, no soy joven tampoco. Creo que estoy al límite de ambas edades. Voy a cumplir 40 años. ¿40 años? No me gusta que hayan perros en las ciudades. Que a la gente le gustan tanto. Le gustan las mascotas. Es lo que te decía en el puente. ¿Por qué buscan mascotas? Domestícame. ¿Pero para qué? ¿Para qué quiero una mascota? No sé, yo me lo pregunto. Nunca he tenido una mascota propia. Es demasiada responsabilidad. Una vez me mordió un perro cuando era niño. Me mordió fuerte. Me atravesó la mano con los dientes. Por eso mejor no me gustan las mascotas. Puede ser. Como que tengo miedo a algunos perros cuando son muy grandes, son muy brutos, o no sé si son sociables. Entonces ahí dan miedo.
dan miedo a sus perros. Un canario. Eso es más aceptable tener un pájaro. Un canario, por ejemplo. Tenía un tío que tenía una paloma. Tengo un tío que tenía una paloma, ese es el punto. No está muerto. Él tenía una paloma. Y después lo liberó. Tuvo 2 palomas, parece. O una. Querían harto esa paloma. Le cuidaban mucho, le daban alimento todos los días. Le cuidaban mucho, mucho, mucho. ¿Quién cuida una paloma? Puede ser el amor. El amor hacia otra especie. Respetar la diversidad animal. Te echaba mucho de menos estos últimos días. Como que no has tenido tiempo para hablar conmigo. Pero lo comprendo. Sé que han pasado muchas cosas, el auto. A veces en la Navidad. No es sencillo. Y sé que hace un esfuerzo grande por no ser juzgada, por tener un amor que no... que está tan lejos. Y más en tu situación, que vives con tu hijo. Entonces es complicado, pero lo comprendo. Yo viví con la madre de mi hijo un tiempo, como 2 años, más o menos, 1 año, sí, 1 año. Pero éramos distantes. Solamente era por el beneficio de a que a nuestros hijos no le faltaran sus padres. Eso es complicado cuando uno está separado. ¿Cómo haces para equilibrar la balanza? Para que a tu hijo no le falte ni su padre ni su madre. Tengo esa plaza. ¿Sí? Mi mente fluye con tantas ideas. No sé cuál plantear de todas las que fluyen por mi cabeza. Ya mi amor, te dejo. Me voy a volver a mi hogar. Tengo hambre además. Quiero comer algo. Siento como si mirara un espejo, pero sé que es una grabación. En vez de ver Tatito y mirarme a mí mismo. Es extraño. Te amo. Sabes que te amo. Espero que todo salga bien en el futuro y podamos estar juntos. Sería maravilloso. Sería genial. Pero no siempre las cosas salen como uno quiere. Entonces, busco siempre lo mejor. Te amo. Chao, mi amor.